Pedimos, Santo Espíritu, querido Dios, para poder, Señor, comprender y entender lo que tú tienes, Señor, que decir a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo y la profecía. El libro que estamos estudiando, el libro de Hechos de los Apóstoles, nos dice, y estamos estudiando basados en la profecía de Joel. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta, ¿quién? Joel. El profeta Joel dijo, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿será qué? Será salvo. Hechos 2, 16 al 21. Quiero recalcar que de acuerdo al título de mi tema, el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés está relacionado con una profecía. Pedro, citando al libro de Joel, él menciona, mas esto es lo dicho por el profeta, ¿quién? Joel. Entonces quiere decir que una profecía se estaba ¿qué? Una profecía se estaba cumpliendo. ¿Y qué profecía se estaba cumpliendo? ¿Qué es lo que se estaba cumpliendo? Esas son las dos preguntas que vamos a contestar esta tarde. ¿Qué profecía se estaba cumpliendo? Quiero decirles que en el día de Pentecostés se estaban cumpliendo dos profecías. Dos profecías en un evento. Hechos capítulo 2 debemos de verlo como el cumplimiento de dos profecías realizadas en un evento llamado el Pentecostés. ¿Cuáles son esas profecías? La primera profecía era de Joel capítulo 2 versículo 28 al 32, lo que acabo de leer. Y la segunda profecía es la profecía de David. Sí, David fue profeta. La profecía que él menciona y se cumple en el día de Pentecostés, dos profecías que se cumplen, tiene que ver con Salmos 16 y el Salmo 110. Hermanos, y el evento, como acabo de mencionar, es la fiesta del Pentecostés. Entonces, dice el profeta, la profecía de Joel, después de esto derramaré de mi espíritu. Pedro dice, y fue dicho por el profeta Joel. Joel está profetizando y Pedro está citando que lo que está sucediendo es el cumplimiento de la primera profecía del libro de Joel, donde dice, derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en los cielos y la tierra, y habla hasta el cumplimiento de la segunda venida de Cristo Jesús. Allí se comienza a cumplir la primera profecía. Y Pedro ahora cita que el evento del Pentecostés es el cumplimiento de la segunda profecía. Ya citó a Joel y se está cumpliendo la segunda profecía. Y él cita, porque David, fíjense quién está citando, porque David dice de él, hablando de la resurrección de Cristo y su coronación. La primera profecía es el derramamiento del Espíritu Santo, y la segunda profecía es la profecía de David sobre la resurrección de Cristo y de su coronación. Pedro dice, porque no dejará mi alma, citando a David, en el Hades, ni permitirías que tu santo vea corrupción. Varones hermanos,
se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo David, ¿qué? Profeta, dice, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hermanos, en el día de Pentecostés se estaban cumpliendo dos profecías: la profecía de Joel del derramamiento del Espíritu Santo y la profecía de David sobre la resurrección y la coronación de Cristo Jesús. A este Jesús resucitó, dice Pedro, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y lo ha hecho Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Se está cumpliendo en un evento dos profecías: la profecía del derramamiento del Espíritu Santo y las profecías de la resurrección de Cristo y de su coronación. Hechos 2, este es el contexto del cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros? Por la siguiente razón. Hermanos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. El evento que estoy describiendo es el día de Pentecostés, y es en el día 50 días después de la resurrección de Cristo Jesús, es llevado a cabo el evento o la fiesta del Pentecostés, donde, repito, se cumplen las dos profecías de Joel y de David. Ahora, hermanos, ¿qué sucedió cuando se derramó el Espíritu Santo? La palabra de Dios dice que todos fueron llenos del Espíritu. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Yo he dividido, para propósitos de este tema, los 50 días los he dividido en dos partes. En la primera parte, del día 1 al 40, y la segunda parte, del día 40 al 50. Porque ahora vamos a ver qué sucedió y cómo se cumplió esas dos profecías. Esto va a ser muy importante para nosotros. Del día 1 al 40 las cosas no comenzaron bien. El día 1, cuando llegó la noche de aquel mismo día, dice el primero de la semana, el día de la resurrección de Cristo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Llenos de qué? Llenos de miedo. Ahí estaban escondidos. Pero vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz. ¿A quién? A vosotros. Aquí arranca el primer día. Ahora vamos a llegar hasta el día 50 y vean qué maravillosas cosas suceden y por qué esto es importante para nosotros. Esperamos el gran derramamiento del Espíritu Santo. Entonces Jesús les dijo otra vez: se les aparece paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os ¿qué? Pero si están allí asustados, ¿cómo nos va a enviar? Están allí llenos de miedo. ¿Cómo? Y habiendo dicho esto, Jesús sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Sopló a ellos. Ahora Jesús, encontrándose con este grupo lleno de miedo, sopla el Espíritu sobre ellos. Y hermanos, del día 1 al 40 sucede algo maravilloso. Jesús, dice el libro de Hechos capítulo
versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indiscutibles, apareciéndoseles ¿cuántos días? 40 días, y hablándoles de un solo tema. ¿De qué tema les habló? Del reino de Dios. ¿Por qué Jesús en sus últimos días sobre esta tierra les habla sobre un solo tema? ¿Saben? Porque Jesús habló de ese tema cuando Él estuvo aquí ministrando. La palabra de Dios dice, Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del ¿qué? El evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha ¿qué? El evangelio que Jesús predicaba era el evangelio del reino. No tengan miedo de decir esa palabra. Él predicaba el evangelio del reino y él decía, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Lucas capítulo 4 versículo 43, Jesús dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie todos juntos el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, dijo Jesús. Y Jesús, reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y les dio poder y autoridad para sanar enfermedades, y los envió a predicar todos juntos el reino de ¿quién? Les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El reino de Dios, el tema, tiene poder. Jesús les habló de un solo tema esos 40 días, y eso es importante. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él iba a ir, y les dijo, sanad a los enfermos que hay en ella, y decidles, se ha acercado a vosotros todos juntos reino de Dios. Les pregunto, ¿era el reino de Dios importante para Jesús, sí o no? Lo era. Mis hermanos, designó a los 70, designó a los 12 a predicar el evangelio del reino, que ese mensaje llevaba poder. Es más, Jesús utilizó 7 parábolas para ilustrar el reino de Dios. Él les mencionó además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El tema era importante, por eso él se enfocó esos 40 días hablando de ese tema. Hechos 1:3, llego una vez más. En esos 40 días, dice, se les apareció hablándoles acerca del reino de Dios, porque para Jesús era importante ese tema. Ahora, ¿qué? A ver, ¿saben qué tiene que ver el tema del reino de Dios? Tiene que ver con el tema del conflicto de los siglos. Tiene que ver con la lucha entre el rey del universo versus el rey falso de este mundo, Satanás. Por eso el reino de Dios tiene y debe de estar ligado con el conflicto de los siglos. Porque cuando Jesús, ¿sabe? Este tema del reino, Él no fue el primero que lo tocó aquí en la tierra. Es más, este tema fue el origen del gran conflicto entre Cristo y Satanás allá en el cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi ¿qué? Mi trono. El tema del reino de Dios viene desde la eternidad, y eso se vino a llevar a cabo aquí en esta tierra. Por eso les tuvo que hablar del reino de Dios esos 40 días. Oh, mis queridos hermanos, Jesús mismo dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera, porque ha llegado el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Cristo Jesús. Cuando Él vino, no vino como cualquier hombre, no, señores. Él vino como el Rey. Él vino a reclamar este lugar que había sido reclamado por Satanás. Y Él dijo, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El tema del reino, mis hermanos, tiene que ver con el conflicto de los siglos.
Sin embargo, el día 40, después de él hablarles del reino de Dios, del conflicto de los siglos, en el día 40, en Hechos 1, 4 al 5, dice la palabra de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, dijo él, de mi Padre, el cual oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con él. Pero está ligado con el tema del reino. No podemos desligar una cosa de la otra. El tema del reino está ligado con el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso Él les dijo, esperen. Mi primer tarea, dijo Jesús, es reenfocarles el tema del reino. Y entonces ahora sí pueden esperar el bautismo del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, el día 40. ¿Y saben qué sucedió el día 40? El día 40, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. En el día 40, después de hablarles del reino y decirles que esperasen la promesa del Espíritu, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, de tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que se estaba cumpliendo. ¿Saben? Se estaba cumpliendo algo maravilloso. El día 40 al 50, aquí en la tierra, los discípulos volvieron a Jerusalén y subieron al aposento alto. Aquí en la tierra regresaron esos últimos 10 días. Volvieron a orar. Estaban perseverando unánimes en oración y en ruego. Pero del día 40 al 50 en el cielo estaba sucediendo, se estaba cumpliendo una profecía. Se estaba cumpliendo la profecía de la coronación de Cristo Jesús. En el día 50, mis hermanos, dice la historia de la redención. En el día 40, cuando Jesús bendijo a sus discípulos, se separó de ellos y fue arrebatado hacia las alturas. Y cuando ascendía, le siguió la multitud de cautivos que se habían levantado en ocasión de su resurrección. Y dice la sierva de Dios, en el cielo, un innumerable conjunto de seres angelicales aguardaban su llegada. Jesús iba a su coronación. Él les habló del reino de Dios aquí en esta tierra. Él les habló por esos 40 días a sus discípulos de un solo tema, del tema del reino. Y la sierva de Dios dice que los ángeles aguardaron su llegada. Cristo iba a su coronación, mis queridos hermanos. La palabra de Dios sigue comentando. Y el Salmo 24. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Preguntan los ángeles, y ellos saben quién es el Rey de Gloria. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Allí va llegando Cristo Jesús a su coronación, entrando allí al cielo. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria, y ahí viene Cristo Jesús. Viene entrando por las puertas del cielo. Los ángeles están alabando y glorificando el nombre de Dios, porque se está cumpliendo la profecía de la coronación de Cristo Jesús. Dice la sierva de Dios, todo el cielo estaba esperando la hora de victoria, cuando Jesús ascendería a su Padre. Los ángeles acudieron a recibir al Rey de Gloria para escoltarlo en triunfo en su camino al cielo. Los dos ángeles que se aparecieron allí con los discípulos que estaban viendo hacia el cielo eran los ángeles que lo iban a escoltar a su coronación. Mi Cristo iba a ser vencedor ya. Iba a su coronación. ¿Cómo nos hace falta entender esta parte? Porque nosotros pensamos que Cristo fue simplemente a ministrar. Primero, Jesús fue a su coronación. Él fue a ser coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Y tan pronto
pronto como esta ceremonia hubo terminado, cuando terminó la coronación de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Bendito sea el nombre de Dios. La coronación de Cristo está ligada con el derramamiento del Espíritu Santo. Así lo dice la sierva de Dios. El día de Pentecostés se estaban cumpliendo las dos profecías del derramamiento del Espíritu Santo, de la resurrección de Cristo y de su coronación. Por eso Jesús les habló del reino, porque les estaba hablando del conflicto entre Cristo y Satanás, y que Él era el verdadero Rey, el Rey de reyes y el Señor de señores. Cuando llegó el día de Pentecostés, saben, aquí en la tierra, la palabra de Dios dice que estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo. ¿Por qué? Porque estaba acabando la ceremonia de coronación de Cristo. Vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos? Del día 40 al 50, cuando se estaba llevando a cabo la ceremonia de coronación de Cristo, los discípulos estaban haciendo una sola cosa: estaban alabando, estaban glorificando el nombre de Dios. Habían encontrado su verdadera identidad que Cristo les había dado esos 40 días. Dice la sierva de Dios, en obediencia a la orden de Cristo, aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu, pero no guardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Mis hermanos, ellos estaban ahora alabando y glorificando ante la presencia del Rey de Reyes y la presencia del Señor de Señores. Cuando adoramos delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestra adoración será diferente. Amén. Oh, mis hermanos, yo me acuerdo haber ido a un lugar en México, un lugar donde hay muchas iglesias, Tasco Guerrero. Cuando entré a una iglesia, me encontré con un Cristo tamaño real en una caja de cristal. ¿Saben? Allí cuando entramos, Cristo estaba todo lleno de sangre, un Cristo tamaño humano. Estaba lleno de sangre, golpeado, y cuando entramos mis hijas me vieron y dijeron: papi, Jesús está muerto. Y saben, alrededor llegamos y nos sentamos a contemplar en silencio, callados, a un Jesús muerto. Pero mi Señor y Salvador ha resucitado y sí, señores, señores. Y cuando un rey, mis hermanos, cuando un rey aún terrenal sale, ¿saben? Su pueblo se alegra. Su pueblo se alegra. Los discípulos, mis hermanos, estaban adorando de una manera diferente a lo que habían hecho anteriormente. Ya no la adoración de los fariseos y de los escribas, ya no. Estaban ahora en una oración diferente, porque ahora entendían el concepto del reino de Dios. Comprendían las profecías que se estaban cumpliendo. ¿Saben? Hechos de los Apóstoles continúa diciendo: ¿y qué siguió? ¿Qué siguió después de la coronación de Cristo? Después de la adoración y la alabanza, la espada, el poder, la espada del Espíritu recién afilada con el poder y bañada en los rayos del cielo, se abrió paso a través de la incredulidad. Miles se convirtieron en un día porque encontraron finalmente su verdadera identidad. Oh, mis hermanos, si los primeros discípulos entendieron este tema, es importante que nosotros lo entendamos también. A este Jesús resucitó Dios. Así que, exaltado por la diestra de Dios, dice Pedro en Hechos 2, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es el cumplimiento de las profecías, dijo Pedro. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y Jesús, lo primero que fue sentarse a la diestra de Dios, y fue coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, mis hermanos, saben,
Nosotros, los primeros discípulos, ellos predicaban del reino de Dios de ahí en adelante y de su reino. El tema del reino de Dios lo llevaron con poder. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y el mensaje de ellos iba con poder. Quiero concluir diciendo que el primer bautismo del Espíritu Santo, la primera lluvia, mis hermanos, sucedió en 4 contextos. Número 1, en la comprensión del cumplimiento profético. 2 profecías se cumplieron el día de Pentecostés. Número 2, el derramamiento del Espíritu Santo sucedió por la comprensión del tema del reino de Dios, del conflicto de los siglos. Y número 3, el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2 sucedió cuando se recuperó la verdadera identidad. Y ahorita mencionaré qué quiere decir esto. Y número 4, sucedió en el contexto de una adoración correcta. Esto es importante para nosotros, ¿saben? Porque nosotros que esperamos el derramamiento del Espíritu Santo en estos últimos días, necesitamos entender esto. No es una cuestión de ir a imitar, encerrarnos todos en un cuarto y orar y orar. No es eso. Podríamos imitar, pero si no tenemos la verdadera identidad, si no sabemos y comprendemos bien la Escritura, entonces no va a suceder. Nuestros esfuerzos hasta aquí no han resultado. Pero tenemos que entender estos 4 puntos. Y número 1, hermanos, el cumplimiento profético de la lluvia tardía. ¿Saben? La sierva de Dios menciona que en Apocalipsis 18:1, el cuarto ángel. Conocemos bien el mensaje de los 3 ángeles. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje del cuarto ángel, ¿saben cuál es? Después de esto vi a otro ángel, el cuarto ángel, descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Es el cumplimiento profético, mis hermanos, del último derramamiento del Espíritu Santo. Mis hermanos, todavía, y este pueblo ha sido llamado por Dios con una orientación profética. Tenemos el espíritu de profecía, amén. Y hay profecías que todavía se deben de cumplir. Oh, mis queridos hermanos, y necesitamos tener la comprensión del tema del reino de Dios. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el ¿qué? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? El fin vendrá cuando prediquemos el evangelio del ¿qué? Del reino. Es el evangelio del conflicto de los siglos. Necesitamos una comprensión profunda de este tema aún. Qué maravilloso es estudiarlo, hermanos. Sinceramente, hay muchas cosas profundas que suceden. El tercer punto, recuperar la identidad. ¿Saben? Apocalipsis 1:6 y 7, Juan menciona de Jesucristo el testigo, el fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, digamos todos, reyes. ¿Y qué? Esa es mi identidad, porque yo adoro al Rey de Reyes. Él me ha hecho rey y sacerdote aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Oh, mis hermanos, andamos como esclavos a veces, derrotados, pero es la identidad tuya y mía. Él es rey, el rey vive en mi corazón, y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio. Tengan la verdadera identidad. Ustedes son reyes y sacerdotes. Vivan a esa altura, proclamen a un rey, Cristo Jesús vencedor. Número 4, la adoración verdadera por la identidad verdadera. ¿Saben? Apocalipsis menciona mucho la adoración, pero la menciona porque los que adoran han encontrado su identidad correcta. Y el tema del reino de Dios nos trae a nosotros la verdadera identidad. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios.
Oh, mis hermanos, pronto y muy pronto veremos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. En el canto, mis hermanos, de alabanza y adoración que se menciona mucho en el libro de Apocalipsis, menciona el canto: nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Oh, mis queridos hermanos, yo quiero decirles que pronto, muy pronto, vamos a ver a nuestro Rey y Señor venir en gloria y majestad. Y Él vendrá, mis hermanos, por aquellos que han encontrado su verdadera identidad. En esta tarde, yo quiero proponerles el bautismo del Espíritu Santo, el gran derramamiento que esperamos solamente sucederá cuando comprendamos esto en su contexto correcto. Cuando por medio de Cristo Jesús comprendamos el reino, obtengamos verdadera identidad, comprendamos que tenemos una misión profética, hermanos. Todo eso, el Espíritu Santo será derramado en el contexto de la adoración. Cuando el cielo vea la adoración y la identidad correcta que tienen sus hijos en la adoración, entonces el Espíritu Santo será derramado. Esta tarde, mis hermanos, quiero concluir cantando un himno con ustedes. Nos ponemos de pie, por favor. Este himno es el himno titulado El Rey que viene. Cerca está. ¿Cuántos dicen amén? Mientras viene ese rey, nosotros necesitamos proclamar ese reino. Amén. Porque en el reino de Dios Satanás ya está derrotado. En el reino de Dios Cristo Jesús ya ha sido coronado. En el mensaje del reino nosotros tenemos la verdadera identidad. Oh, mis hermanos, cantemos con gozo y júbilo, porque Cristo